¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Raya Gómez, trabajo en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado. Estoy aquí para platicarte un poco sobre la poda de árboles frutales. En esta breve charla quiero proporcionarte los conceptos generales y los métodos más comunes para realizar esta actividad, para que sea una actividad proactiva que puedes llevar a cabo en los árboles de tu propia casa. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarte los beneficios que se obtienen cuando tenemos uno o más árboles en el lugar donde vivimos. Por ejemplo, los árboles limpian el aire, nos proporcionan oxígeno, refrescan los patios y las calles, nos proporcionan sombra, nos proporcionan alimento, son el hábitat de algunas aves, nos proporcionan belleza escénica y llegan a aumentar el valor de alguna propiedad, entre muchos otros. Por lo anterior, es importante su mantenimiento y el cuidado, así que, sin más preámbulo, te comento. El objetivo de la poda de árboles frutales tiene que ver con tener plantas más fuertes, más sanas y más atractivas. Para lograr este objetivo, debemos tener en cuenta el cuándo, el cómo y el por qué podar. Y para esto te voy a proporcionar algunos principios muy sencillos y muy básicos para tomar en cuenta. Empiezo por precisar las principales razones para podar los árboles frutales, ornamentales o árboles de sombra que tienen que ver con la seguridad, la salud y la estética. Además, la poda de árboles frutales puede estimular la producción de la fruta y elevar el valor de la madera en el caso de las especies que son especies maderables. Pero para el caso de los árboles frutales nos facilita el acceso para realizar la cosecha, es decir, cuando vas a cortar los limones, las naranjas, los mangos, los aguacates, según sea el caso. También nos facilita la aplicación de tratamientos para combatir las plagas y las enfermedades, mejora la recepción y la distribución de la luz solar en toda la copa del árbol. Todo esto beneficia directamente la formación de las estructuras florales y podemos obtener frutos más grandes, más sanos. En general, cuando hablamos de la poda de árboles, tenemos 4 tipos diferentes de acuerdo con la razón o el motivo del por qué estamos realizando la poda. Vamos a empezar con la poda de formación. Esta se efectúa durante los primeros años posteriores a la plantación del árbol y el objetivo es orientar el crecimiento del árbol para obtener una estructura de las ramas más fuerte, bien distribuida y situar la copa a cierta altura del suelo, tal y como lo puedes ver en la figura que te presento. La copa es la parte aérea del árbol que incluye las ramas, las hojas, las flores y los frutos. Vas a escuchar muchas veces este concepto dentro de la charla, así que más vale que lo dejemos claro de una vez. ¿Sale? La poda de mantenimiento o de limpieza consiste en eliminar elementos indeseables como las ramas secas, las ramas con riesgo de rotura, enfermas o las que ya están muertas, para liberar la copa de un ramaje que sea excesivo o que sea improductivo. Como lo puedes ver en la imagen, del lado izquierdo está el árbol ya sin las ramas que fueron eliminadas. Otro tipo de poda es la poda por seguridad. En este tipo de poda se remueven las ramas grandes que podrían caerse o ocasionar daños a alguna propiedad o lesionar incluso a alguna persona. Un ejemplo puede ser una rama que está ubicada sobre el tejabán de una cochera, o imagínate una rama sobre la cancha de fútbol de un jardín de niños. También suelen eliminarse aquellas ramas que restringen la visibilidad de alguna fachada o el acceso de los vehículos o limitan algún servicio público como pues no sé, de telefonía o como en el ejemplo el cableado eléctrico. La copa puede ser un obstáculo. Y por último tenemos un tipo de poda que le llamamos poda excepcional. Esta tiene la característica de eliminar la copa del árbol, generalmente con una motosierra. Este tipo de poda es muy común en la mayoría de las ciudades de nuestro país e incluso es bien vista por algunos expertos. Seguro ya la has visto por ahí en los jardines de los centros de algunas ciudades de aquí de Guanajuato. Se dice que este tipo de poda solo debe de realizarse en casos muy extremos, cuando se quiere eliminar la totalidad de la copa del árbol por razones de enfermedad o por la presencia excesiva de plagas o algunas enfermedades.
Una de las preguntas más comunes en el tema del mantenimiento o el cuidado de árboles frutales es esta: ¿cuándo podar? En general, la mejor época es a finales de invierno, ya que los árboles caducifolios son aquellos árboles que pierden todas las hojas o la mayoría de sus hojas por lo menos una vez al año. Y en esta época de invierno es cuando la mayoría de los árboles se encuentran, bueno, la mayoría de las especies que son caducifolias se encuentran sin hojas. Esto te va a permitir observar mejor las ramas que vas a podar. Así si lo podas en esta época, tampoco afectarás el crecimiento del árbol, como lo pudieras hacer si realizaras la poda en primavera o en verano. Además, la propagación de ciertos hongos que pueden afectar algunas especies no están presentes en esta época. Y pues también comentarte que existen algunas excepciones: los árboles florales a principios de la primavera, o más bien los árboles que florean a principios de la primavera, no los debes cortar hasta después de que concluya su floración, como puede ser el caso del ciruelo, el durazno o la jacaranda. Y lo que te comento tampoco quiere decir que no debes realizar la poda en primavera o en verano. Si vas a realizar la poda en esta época, lo recomendable es no remover más del 30% del follaje de la copa del árbol. De lo contrario, provocarás que se debilite o que ya no crezca. Un exceso de poda en estas fechas también puede demeritar la calidad del fruto, en el caso de los cítricos o algunas otras especies. Otro aspecto importante o a considerar dentro de la actividad tiene que ver con las herramientas. ¿Qué herramientas son las indicadas para realizar la poda de árboles frutales? En este punto quiero precisar que la variedad de herramientas puede ser muy amplia. Depende del tipo de la poda, la altura del árbol, no sé, el grosor de las ramas, la cantidad de corte que vas a realizar durante la actividad, entre otros factores. Te voy a comentar las herramientas más comunes, al menos aquí en la región, tomando en cuenta algunos criterios y comenzando en la imagen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Las tijeras de mano son las más apropiadas para las ramas pequeñas, es decir, ramas de 2 centímetros de diámetro y que puedes tener a tu alcance. Después están las ramas más gruesas, que son consideradas las que tienen 5 centímetros de diámetro, un poco más. Las puedes cortar con las cizallas, que están presentadas en color rojo, ya que te proporcionan mayor alcance y tienen mayor superficie de corte. Además tienen más fuerza de palanca. Y después tenemos el serrucho. El serrucho de poda lo puedes emplear para las ramas más gruesas, de hasta 2 centímetros de diámetro. Y mientras que el cuchillo jardinero, que es el que tenemos del lado derecho hasta abajo, se utiliza para afinar algunos cortes de ramas gruesas que no te quedaron limpios con las herramientas como el serrucho o incluso la motosierra. Más adelante te voy a precisar la importancia de afinar estos cortes con esta herramienta. Y por otro lado, o al final de la lista, tenemos las ramas mayores de 2 centímetros de diámetro, que sí es posible cortarlas con un serrucho, aunque lo recomendable sería utilizar una motosierra, y para esto solicitar el apoyo de las personas profesionales para utilizar este tipo de herramientas o algunas herramientas más especializadas para la remoción de ramas de grandes dimensiones. Pues estas son las herramientas más comunes para realizar esta actividad. Algo muy importante que tienes que saber es que estas herramientas siempre tienen que estar bien afiladas, limpias, incluso desinfectadas para prevenir la propagación de enfermedades. Las herramientas están en contacto con hongos, con virus, con bacterias u otros microorganismos que atacan a los árboles. Y bueno, la mayoría de estos agentes patógenos requieren de una vía de entrada a algún árbol para poder enfermarlo, y las heridas que se realizan durante la poda pues son como que la vía más factible para el ingreso de estos microorganismos. Y bueno, la pregunta obligada tiene que ver con cómo desinfectas las herramientas. Es muy sencillo. Las herramientas las puedes desinfectar con alcohol desnaturalizado al 70%, o con blanqueador líquido, el doméstico que generalmente utilizamos para la limpieza del hogar, en una proporción de 1:9. Un ejemplo sería agarrar 100 mililitros de cloro o blanqueador y diluirlo en 900 mililitros de agua para tener 1 litro de la mezcla, con lo cual puedes realizar la desinfección de las herramientas.
Métodos de poda. En este tema vamos a distinguir tres métodos más comunes que tienen que ver con el adelgazamiento, la elevación y la reducción de la copa del árbol. El adelgazamiento de la copa consiste en realizar la remoción selectiva de algunas ramas para mejorar el ingreso de la luz solar y la circulación del aire dentro de la copa del árbol. En la imagen se seleccionaron las ramas de color azul para su eliminación, con el objetivo de conservar la estructura y la forma del árbol y para evitar tensiones innecesarias y la producción excesiva de nuevas ramas. Ojo, no debes cortar más de la cuarta parte de la copa viva en una sola poda. Si necesitas podar más, deberás hacerlo en años consecutivos. Es decir, un año cortas una parte, te esperas y el siguiente año haces la remoción de lo que sea necesario, de lo que tú consideres. Otro método es la elevación de la copa. En este método se cortan las ramas de la parte inferior para facilitar, en el caso de los frutales, la cosecha de los limones, las naranjas, los duraznos, según sea el caso, procurando dejar una relación de tamaño de la copa y la altura del árbol de al menos 2/3. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un árbol de aguacate que mide 12 metros de altura, tiene que tener una copa de ramas vivas de por lo menos 8 metros y 4 metros de la medida del tronco. Si tu árbol es joven, puedes dejar las ramas temporales para protegerlo de algunas enfermedades y hacer ese corte de las ramas temporales en años consecutivos. Esto puedes hacer esta selección seleccionando ramas que no son tan vigorosas o que están deformes en un intervalo de 10 a 15 centímetros a lo largo del tronco. ¿Sale? Cada año tendrías que estar eliminando las ramas que estarías dejando como ramas temporales. Y finalmente tenemos la poda para la reducción de la copa y consiste en remover de forma selectiva igual las ramas o los tallos para disminuir la altura del árbol. Y pues este tipo de poda se utiliza para remover las ramas que estorban a lo mejor en el cableado eléctrico, las líneas telefónicas o cualquier estructura de alguna obra civil. También puedes utilizar este método para balancear la copa del árbol, eliminando ramas individuales, y con esto también podrás mejorar la visibilidad y reducirás la posibilidad de rompimiento de ramas que tengan algún defecto. Tienes que tomar en cuenta que no todos los árboles se les puede reducir la copa. Los árboles viejos, estresados o ya muy maduros podrían incluso estresarse más como resultado de este tratamiento, así que mi recomendación es dejarlo solamente como última opción. Bueno, hasta aquí hemos revisado los tipos de poda, la mejor época para podar, las herramientas y los métodos de poda más comunes. Ahora te voy a compartir algunas consideraciones que deberás tomar en cuenta para realizar correctamente los cortes al momento de realizar la poda de un árbol. Lo primero que tienes que saber, o lo que no podemos olvidar, es que todo corte es una herida para el árbol, por lo que el árbol siempre va a intentar sanar esa herida aislando la madera expuesta. Por eso es importante que los cortes sean cortes limpios, sin desgarres, para que el aislamiento se pueda formar correctamente. Y para lograr esto, reitero, tienes que utilizar herramientas de corte bien afiladas, desinfectadas, y realizar el corte en el lugar correcto. Para explicar esta parte vamos a poner atención a las figuras que tengo a mi derecha. Cuando cortes la rama del tronco del árbol, debes hacerlo ni muy pegado al tronco ni muy alejado. Los cortes muy pegados al tronco pueden dañar de manera innecesaria los tejidos del árbol, provocando estrés y debilitamiento. Y los cortes que se realizan muy alejados del tronco provocan un tocón que más adelante puede ser difícil de sanar o que se puede pudrir con mayor facilidad. La posición correcta es como se puede observar en la figura número 1, donde tiene la palomita en color verde. ¿Vale? Otro aspecto importante a tomar en cuenta al momento de hacer el corte es el cuidado de la corteza.
La corteza es esa tela que cubre el tronco o las ramas más maduras y que podemos decir que es la piel del árbol. En algunas especies esta corteza puede ser más gruesa que en otras, pero pues también tiene que ver mucho con la edad del árbol. Árboles más viejos o maduros tienen la corteza más gruesa que algunos individuos que son más jóvenes. Esto tiene que ver con las ramas que tienen diámetros de 12 centímetros. Para que no se produzca este desgarre en la corteza que estoy comentando, tienes que hacer el corte en 2 pasos, como se muestra en la figura 2. Primero tienes que hacer un corte, es como una muesca, unos 10 centímetros despegados del tronco del árbol, en la parte inferior de la rama, así como lo vemos, el primer corte. Después cortas la rama 1 centímetro más arriba, lo que sería un segundo corte, y el tocón que te queda lo eliminas sujetándolo con una mano y con un tercer corte pegado al tronco. Y por último, en la figura número 3, los cortes de ramas grandes que se hayan quedado con bordes irregulares, porque los realizaste a lo mejor con algún serrucho, tienes que perfilarlos con una herramienta más filosa como el cuchillo de jardinero que te comentaba, para favorecer el aislamiento de la madera que también ya te mencioné. Los cortes de ramas de 10 centímetros de diámetro debes evitarlos, pero si tienes que hacerlos tienes que tomar en cuenta las consideraciones que ya te comenté, ya que el riesgo de pudrición se aumenta con los cortes de más de 5 centímetros de diámetro. Ahora, en el caso de ramas que son grandes y que se hayan caído consecuencia del viento o algún otro agente externo, algún accidente, lo recomendable es eliminar toda la parte astillada y dejar la zona limpia para que el árbol tenga mejor capacidad de aislamiento. Bueno, ya que te mencioné también sobre los cortes, y otro tema que de repente genera un poco de controversia tiene que ver con el tratamiento de las heridas. El tratamiento más común para los cortes que se realizan después de la poda es la aplicación de selladores o los mal llamados cicatrizantes. A veces estos cicatrizantes o selladores están hechos de pintura o de pastas o otras mezclas con ingredientes como canela molida, miel de abeja, aceite vegetal, plastilina, incluso he escuchado por ahí, entre otros materiales, ¿no? Pero si consultas alguna bibliografía o buscas en internet, te vas a dar cuenta que los expertos tienen diferentes opiniones al respecto. Algunos dicen que no es necesario la aplicación de cicatrizantes, otros te dicen que sí lo es, pero hay algunos que incluso afirman que son perjudiciales. ¿Qué te voy a decir yo? En un sentido estrictamente teórico, se debería de aplicar más que un sellador o un cicatrizante, un fungicida. ¿Por qué? Porque la eliminación de las ramas, específicamente las ramas más grandes, deja expuesta la madera del árbol al ataque de hongos u otros organismos que pueden introducirse en los orificios intracelulares. Pero tú puedes reducir la probabilidad de que esto suceda si priorizas la limpieza o la asepsia en las herramientas que utilizas para la poda y efectuando los cortes limpios, lo que te comentaba, es decir, sin astillas, rectos y bien sin desgarres. Y otro factor importante para el uso de fungicidas tiene que ver con el diámetro de la herida. Si el corte de la rama es superior a 5 u 8 centímetros, tal vez sí sea necesaria la aplicación de un fungicida, porque el árbol por sí solo va a tratar de aislar la madera que se expone, pero será un periodo más largo y será más susceptible a la entrada de estos microorganismos, porque estamos hablando de una rama de mayor diámetro. Y por último, yo aplicaría el tratamiento a las heridas, independientemente del diámetro de las ramas, en climas más húmedos, donde la probabilidad de infección por hongos es mayor, o en especies que son más susceptibles a este tipo de infecciones, como puede ser el caso del aguacate. Por último, si realizas esta actividad, deberás considerar algunas recomendaciones que, dependiendo del contexto en el que te encuentres, pues puedes tomar en cuenta o no. ¿Vale? Las tenemos enlistadas. Como ya te mencioné, las herramientas que utilices deben estar limpias, desinfectadas y bien afiladas antes de realizar la actividad. El segundo es utilizar una gorra, un sombrero o un equipo de seguridad como guantes o gogles
además de calzado y la ropa adecuada, ¿no? Con la que te puedas sentir más cómodo para el trabajo en campo. Se empieza a llover, oscurecer o a ventear de manera fuerte o de manera prolongada, deberás suspender la actividad, también por cuestiones de seguridad. Evita subirte a árboles enfermos o con pudriciones en el tronco de las ramas, obviamente hay un riesgo de que te puedas caer. Si el árbol tiene ramas muy grandes, no trabajes solo, solicita el apoyo de por lo menos una persona o dos. Y si tienes que subir al árbol, no lleves las herramientas contigo, súbete primero tú y después que te hagan llegar las herramientas a tu sitio de trabajo. Asegúrate de que todo lo que tires desde lo alto del árbol pues no pueda lastimar a alguna persona, algún objeto importante que esté debajo de tu zona de trabajo. Y otro sería, si es necesario, delimita tu zona de trabajo alrededor del árbol con lo que tengas en la mano. Puede ser una cinta, un hilo o algún otro objeto que pueda ser algún obstáculo para que alguna persona se pueda acercar sin darse cuenta de que tú estás trabajando en la copa del árbol. Si utilizas alguna escalera, pues verifica la firmeza del piso y afiánzala bien al suelo. Otro es, evita podar árboles muy grandes que tengan contacto con cables de energía eléctrica o alguna otra infraestructura. Si es así, pues va a ser necesario solicitar el apoyo de los profesionales en la materia. Siempre tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, la verdad es que nunca está de más. Y por último, y también muy importante, debes tener cuidado en la presencia de panales de abejas, avispas u hormigas en las ramas, así como de no destruir los nidos de polluelos. Si es el caso, lo que te recomiendo es reubicarlos con muchísimo cuidado o de plano abstenerte de podar la rama que tiene este tipo de nidos que te comento. Esto ha sido todo en el tema de poda de árboles frutales. Espero que esta pequeña charla te haya apoyado si te dedicas a esta actividad o si nunca la has practicado, que te haya proporcionado un escenario general de lo que implica el realizarla. Y lo que gustes compartir de lo que pones en práctica estos días que estamos en casa, adelante. Puedes enviar evidencia del antes y el después con fotografías o con un pequeño video. Nos dará mucho gusto conocer tu trabajo. Mi nombre es Juan Manuel Raya Gómez y te invito a seguir atento a las transmisiones de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado. Muchas gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.